Hoy les quiero hablar de la tradición gallera en Cuba, ¿sí? De las peleas de gallos, de las crías de gallos, de las trabas, de los galleros. Yo sé que va a haber quien no le guste porque me va a hablar del maltrato animal, de que los animalitos, que es una crueldad. Eso está muy bien, todo eso lo podemos discutir, pero ahora estamos hablando de regresar a los buenos valores. Y si algo tiene un gallero, es eso, la palabra. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. La palabra del gallero se cumple. Miren este trabajo que nos deja nuestro equipo de investigación periodística. Mucho se ha dicho sobre la persecución desatada contra las peleas de gallos en Cuba durante las últimas décadas. Pero ciertamente hay que decir que no fue Fidel el primero en prohibirlas. La guerra contra este juego comenzó mucho más lejos en el tiempo. En Cuba se escuchó hablar por primera vez sobre lidias de gallos de modo oficial en abril de 1737, y se sabe que en ese momento algunos ya buscan la renta de establecimientos para este fin. Desde entonces comenzaron a aparecer vallas dentro y fuera de las murallas habaneras y poco a poco comenzó a conocerse popularmente el oficio de gallero en áreas rurales y urbanas. A inicios del siglo XIX, el mismísimo capitán general Francisco Dionisio Vives tuvo una gallería propia en una zona cercana al Castillo de la Fuerza. La primera prohibición que se registra sobre esta diversión en Cuba llegó con el sucesor de Vives. Miguel Tacón trajo a la colonia española una revolución contra la ilegalidad y entre sus reformas incluyó una circular para prohibir las peleas de gallos en tabernas y casas particulares. En aquel momento, para evitar un descontento total, se permitió que al menos durante los días festivos podrían pelearse los gallos. Pero el juego no paró ni a taconazos. Sus seguidores en el mando tuvieron que hacer de la vista gorda y legislar para establecer legalmente las vallas. Una nueva prohibición para las lidias de gallos llegó con los americanos. En 1900 el gobierno de ocupación dictó una nueva medida en su contra. Estas tuvieron una fiel reafirmación en La Habana y Matanzas, donde las autoridades buscaron también herramientas para ilegalizar el juego. En esta época, muchos de los jóvenes que habían estudiado en Estados Unidos regresaron enamorados del béisbol y se declararon enemigos de las gallerías porque las asociaban con las viejas costumbres españolas que ya no querían para Cuba. En la nación norteamericana se supo que incluso George Washington había tenido preferencia por estas aves. Pero para esta época la pelota acaparaba una atención mucho mayor. En Cuba, a pesar de las prohibiciones de inicios del siglo XIX y del incipiente gusto por el béisbol, la tradición de los gallos no quiso acabarse con la república que nació en 1902, como tampoco había ocurrido con las reformas que trajo Tacón años atrás. A la gente le gustaba y siguió haciéndolo clandestinamente hasta que el presidente José Miguel Gómez, en un intento por ganarse la simpatía popular, las reimplantó e hizo del gallo sobre un arado el símbolo del Partido Liberal. Los gallos siguieron siendo la diversión dominical de los campos cubanos. Las apuestas no pudieron eliminarse y el gallero continuó acumulando experiencia y prestigio en el oficio durante la República. En 1956, Cuba tenía unas 500 vallas funcionando. La prohibición del juego de gallos que más cerca en el tiempo tienen los cubanos es la que dictó el gobierno de Fidel Castro a partir de la ofensiva revolucionaria. A la misma vez que se cerraban bodegas y hasta puestos de fritas, se penalizaba el juego y a diferencia de épocas anteriores, no podía hacerse ni durante días festivos. Durante el periodo colonial y republicano, la prohibición del juego no hizo excepciones. Fidel dictó la ley pensando en dejar un vacío para incumplirla. Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Por un lado, el gobierno acusaba a las peleas de ir contra la moralidad revolucionaria. Por otro, permite a quienes tienen cerca ciertos privilegios en el negocio. Las vallas de gallos no tardan en volverse un negocio fácil para el gobierno. Poco tiempo después de enemistarse con los galleros, da vía libre a Guillermo García para abrir el primer criadero estatal de estos gallos. Alrededor de los años 80, mientras el pueblo deja su patrimonio en las tiendas del oro y la plata, el gobierno despenalizaba las lidias de gallos, pero no todos pueden participar. Las gallerías no son un tema que frecuenta la televisión cubana.
más bien aparece poco. Sin embargo, ya no es secreto que bajo la empresa Flora y Fauna aparece la finca Alcona, y es sabido que también allí es donde hoy esconde el gobierno cubano el negocio que tiene con estas aves. Un trabajo que milagrosamente aparece en septiembre de 2016 en la publicación oficialista Juventud Técnica deja escapar varios detalles sobre la estructura y funcionamiento del negocio. El reportaje reconoce que a la finca Alcona únicamente puede llegarse en auto por su lejanía de las áreas a las que llega el transporte público y explica también que está reservado casi únicamente a sus miembros. El gobierno cubano obliga a sus criadores a entregar anualmente un mínimo de 5 ejemplares y por cada uno de ellos paga solamente 450 pesos. Irónicamente, el régimen exporta estas aves a varios países latinoamericanos y cobra como mínimo $200 por los menos valiosos y hasta $1,000 por los mejores. Al reportaje de Juventud Técnica se le escapa que en Alcona muchas veces no hay medicamentos para tratar a los gallos y que los criadores no están contentos con lo que ocurre. Las bayas de gallos continúan clandestinamente como ha ocurrido en otras etapas de la historia cubana luego de su prohibición. Las apuestas siguen escondidas y los que aman esta tradición no dejan que muera. Pero el hecho que más distingue la medida decretada por Fidel de otras anteriores es la hipocresía de un gobierno que por un lado quita al pueblo la opción del juego de gallos por el peligro del vicio y el enriquecimiento ilícito, y por el otro lucra con un negocio que se basa en lo que producen los criadores cubanos que mejor conocen el oficio. Luego de escuchar esto y de confirmar, como siempre, que estos delincuentes han usado hasta las costumbres para ganar dinero. Por un lado nos piden sacrificios, nos dicen que no se puede, que eso está mal, que la protección, que los animales, que el juego, que las apuestas, pero ellos lo hacen. Ellos tienen fincas, ellos tienen trabas, ellos exportan gallos, ellos ganan dinero con los gallos. Y a nosotros, ¿cómo nos tienen? Como siempre, excluidos. Pues mira, aquí les dejo este mensaje, comunistas. Los galleros van a regresar porque el que tenga esa costumbre hay que respetársela. Porque esas costumbres nos traen los valores de nuestros abuelos que cumplen su palabra. Palabra de gallero. Recuerden eso, señores. El gallero, cuando hace una apuesta, cuando va a un gallo, cuando va al otro, lo cumple. Y esos hombres los necesitamos para reconstruir el país. Y a ustedes, comunistas, palabra de gallero. Todos estos crímenes los van a pagar. Canelo, yo voy a rojo. Yo sé que tú le vas al azul. Cásame la apuesta, que te la voy a ir a cobrar allá, al mismo Consejo de Estado.